Sofía me entregó este texto como quien deja una llave sobre la mesa, sin decir a qué puerta pertenece. No fue hallado entre tronos ni vitrinas de museo, sino oculto en el corazón de un códice enterrado cerca de Chenoboskion, en Egipto, junto a otros manuscritos silenciados por siglos. Allí, entre páginas gastadas por el tiempo y el misterio, emergió las enseñanzas de Silvano. Un tratado que no se recita, se enfrenta, como se enfrenta una revelación. Atribuido simbólicamente a Silvano, compañero de Pablo, sombra escritural de Pedro, este texto no se confiesa gnóstico ni ortodoxo. Es un puente, une la severidad del estoico con la ternura del Cristo luminoso. Aquí, la sabiduría no es un dato, es una madre, y Cristo no es solo un salvador, sino un espejo, un viñedo, una lámpara encendida dentro del alma. Lo que estás a punto de escuchar no es una doctrina ni una explicación. Es una lucha, una advertencia, una voz antigua que aún conoce el camino de regreso. Una arquitectura en 5 actos, cincelada con imágenes vivas, preguntas eternas y frases que suenan como campanas olvidadas. En el acto primero, la ciudad tomada, el alma aparece como un territorio devastado, sin murallas, invadido por fieras invisibles. La ira, el orgullo, los celos. La mente y la razón emergen como guías en un campo de batalla que no se libra fuera, sino dentro. El acto segundo, la batalla interior, revela que el cuerpo y el alma pueden elevarse si se disciplinan. La sabiduría es aquí corona y vestido, y Cristo comienza a brillar como una lámpara interna que disipa la ignorancia. En el acto tercero, el Cristo como todo se descorre el velo, el Redentor desciende al abismo y levanta las almas. Él es viña, pastor, rey y camino. Se nos dice que el alma puede dejar de ser tumba y convertirse en templo, si deja entrar a la luz. El acto 4. La sabiduría entra en el templo, contempla lo inefable. Dios no puede conocerse por la forma, sino por su Hijo. Cristo es espejo sin mancha, y la sabiduría, la corona que el alma pura puede portar si se convierte en trono divino. Y en el acto 5, el regreso a la casa del Padre, el alma asciende. Cristo, la mano del Padre, la guía de vuelta a la fuente. Se exalta la humildad como llave y el texto culmina en una glorificación mística que deja al lector arrodillado ante un Cristo eterno, que lo es todo. Este no es un libro, es un combate, no una historia, sino una lámpara encendida en medio del abismo. Cristo lo es todo, el árbol, la puerta, la vida, el pastor, la sabiduría y la corona. Acto primero. La ciudad tomada. En el umbral de las enseñanzas de Silvano, antes de que la luz se nombre y la sabiduría corone, se alza una escena desoladora, brutal en su sinceridad. El alma humana convertida en ruina. No se nos presenta una caída mitológica ni una alegoría distante. Se nos revela un estado, el de la conciencia desarmada, ocupada por fuerzas que no entran por la fuerza, sino por descuido. La imagen central es inquietante por su claridad, la ciudad interior. No una ciudad cualquiera, sino la del alma. Una urbe sin guardianes, sin muros, sin vigilancia, abierta a las bestias. Allí donde debería habitar la paz del espíritu, se arrastran ahora los depredadores invisibles. La ira, el orgullo, los celos, la avaricia. No están allí como visitantes, sino como ocupantes. Han hecho del alma su terreno, su dominio. El texto no dice que el alma fue vencida, sino que fue abandonada a su suerte. El que no guarda su ciudad se convierte en morada de bestias salvajes, dice el texto. Y no se refiere a enemigos externos, sino a impulsos internos que se han vuelto autónomos.
Estas bestias no son visibles a los ojos. Se manifiestan como estados mentales, reacciones automáticas, emociones que, sin raíz en la sabiduría, florecen como cardos. La ciudad ha sido tomada, pero no por ejércitos, sino por pensamientos no examinados. Aquí, Silvano no empieza predicando redención, ni invocando la fe. Comienza con un llamado al despertar. Guarda tus puertas, dice, ármate. El alma es comparada con un campamento militar. El lenguaje cambia de lo contemplativo a lo urgente. Se habla de lanzas, torres, centinelas, de enemigos que acechan. El cristianismo aquí no es ritual, es resistencia. Y la resistencia comienza por restablecer al comandante, la mente. Dos figuras emergen como salvadoras: el nous, la mente, y el logos, la razón. No se mencionan como conceptos filosóficos, sino como presencias activas, como guía y maestro. No basta con tener mente, hay que dejar que guíe. No basta con tener razón, hay que permitirle enseñar. El alma ha sido tomada porque el trono de mando fue abandonado. El nos, la mente divina, fue desplazado por emociones desbordadas, por deseos sin dirección. El adversario, llamado aquí el tirano, no entra como demonio externo, sino como gestor del caos interno. Su trono es el gran fango, y desde allí domina las regiones del alma que se han despojado de su principio divino. El alma, dice el texto, se ha vuelto una ciudad llena de ladrones, porque no supo custodiar sus entradas. Y esto no es castigo, es consecuencia. Entonces viene el mandato clave: retira de ti a cada ladrón, ilumina tus puertas con antorchas que son palabras. Es decir, la palabra lúcida es defensa, la vigilancia es virtud, la mente activa es escudo. El tono del texto no es de condena, sino de sacudida. No huyas de tus enemigos como un animal, persíguelos como un hombre. Esta línea es fundamental. Hay una distinción moral entre el que huye y el que enfrenta. La verdadera caída del alma no es el pecado, sino la rendición, la huida. Silvano enseña que el alma ha de ser guerrera, no víctima. Sé un hombre, dice, y entendamos aquí hombre como imagen del ser racional, no del varón. No un animal perseguido, sino el perseguidor del mal. Esta inversión de roles es radical. El alma no debe temer al pecado como si fuese más poderoso. Debe cazarlo, exponerlo, enfrentarlo, pero para eso debe restablecerse el orden interno. El nous debe guiar, el logos debe instruir y la vigilancia debe ser constante. No se trata de vivir en paranoia espiritual, sino en lucidez sostenida. Este acto inaugura el drama con una advertencia amarga. El alma no está caída porque algo la atacó, sino porque olvidó quién era. Se durmió en su poder, permitió que las pasiones se hicieran trono, y ahora la ciudad está tomada. La redención, entonces, no empieza con una promesa, sino con una revisión de puertas, con un inventario de pensamientos, con una toma de conciencia dolorosa. Todo lo que eres se ha llenado de bestias porque dejaste la lámpara apagada. Silvano no endulza, no ofrece consuelo sin combate. Su voz resuena como la de un centinela desde lo alto del muro. Despierta, vigila, ármate. Y en esa vigilancia, la mente se convierte en lámpara y la palabra en espada. Este primer acto no busca aún elevar al alma, solo quiere que se sacuda el polvo, que se mire las manos, que vea que el abismo que habita no es su destino, sino su descuido. El alma, dice el texto, puede ser templo, pero ahora es un campo arrasado. Acto segundo, la batalla interior. Tras el despertar abrupto del primer acto, cuando el alma descubre su ciudad invadida, comienza ahora el proceso más arduo y más noble, el de la reconstrucción interior.
Pero no se trata de levantar murallas externas, ni de aislarse del mundo como si la pureza se consiguiera por separación. Aquí Silvano revela un secreto mayor. El alma no se salva solo resistiendo, sino educándose. Lo que estaba en ruinas debe ser instruido. Lo que fue tomado por las pasiones debe ser cultivado como un jardín. Y para ello el texto invoca las dos vestiduras más nobles que puede portar el alma: la sabiduría como corona y la enseñanza como manto. No se trata de adquirir datos ni de memorizar preceptos. Se trata de vestirse de sabiduría, de portar sobre la conciencia la realeza del conocimiento divino. Recibe la educación y la enseñanza, dice la voz, y es una exhortación amorosa, no autoritaria. La enseñanza que se ofrece no golpea, guía, no se impone, se ofrece. Y si el alma la acepta con gozo, se vuelve coronada con dignidad y claridad. En este segundo acto, la estructura del ser se detalla con precisión. Cuerpo, alma y mente no son enemigos entre sí, ni es uno más puro que el otro por naturaleza. Lo que importa es la dirección que cada parte asume. La mente debe guiar, el alma debe responder, el cuerpo participar sin dominar. La caída no ocurre por tener cuerpo, sino por dejar que el cuerpo gobierne. Y aquí aparece una imagen poderosa: la animalidad. No como biología, sino como símbolo de lo no guiado. Ser animal, en Silvano, es actuar sin mente, vivir sin conciencia. No es pecado ser carne, pero es peligroso vivir como si solo fuéramos eso. Rechaza la naturaleza animal que hay en ti, ordena el texto. Porque allí donde reina el instinto sin luz, el alma pierde su imagen divina. La gran advertencia no es contra el mundo visible, sino contra el olvido del orden interior. Cuando el alma se rinde al cuerpo, sin mente que lo guíe, se desfigura. Entonces Silvano introduce otro principio: el rechazo del mundo y de las amistades ilusorias. Pero esto no es odio a la creación, ni desprecio por el prójimo. El mundo aquí es el sistema de apariencias que engañan, la maraña de relaciones que no buscan la verdad sino el interés. El alma que busca luz no puede vivir rodeada de espejos rotos, y el consejo es claro: no tengas amigos. No como mandato absoluto, sino como advertencia contra la falsa intimidad. El alma no debe confiar en lo mutable. Su única alianza verdadera debe ser con Dios, no por miedo, sino por claridad. En medio de estas advertencias se enciende la figura más serena y potente del acto: Cristo como luz interior. No aparece como juez, ni siquiera aún como redentor glorioso. Aquí Cristo es lámpara de la mente, guía invisible que habita dentro, encendiendo lo que está apagado. Su luz no fulmina, ilumina. Cristo es la luz del alma, dice el texto, como el sol lo es de los ojos del cuerpo. Esta analogía es central. Así como no hay visión sin luz externa, no hay comprensión sin luz interior. Y esa luz es Cristo, no como figura histórica, sino como presencia viva dentro de la mente que busca. La batalla interior, entonces, no es contra demonios externos, ni contra impulsos naturales, sino contra la ignorancia que oscurece la mente. Y la ignorancia no es solo no saber, es no querer ver. Por eso Silvano clama: despierta del sueño que pesa sobre ti, sal de la oscuridad del olvido. Aquí el olvido es la mayor trampa. Olvido de quién eres, olvido de la sabiduría que te habita, olvido del fuego que alguna vez tuviste. Este acto es una escuela mística, una formación del alma. No promete milagros, promete claridad si luchas. No ofrece consuelo barato, ofrece verdad si la deseas. Y en ese proceso el alma recupera su imagen, se corona de sabiduría, se cubre con enseñanza y se sienta, como dice el texto, en un trono de percepción, es decir, recupera su autoridad espiritual. Pero si no lo hace,
se animaliza, se convierte en un barco sin timón, en un caballo sin jinete, en una voz sin razón y al final en una tumba sin luz. Silvano no condena, pero tampoco acaricia. Él sabe que el alma no está rota, solo está desorientada, y le habla con la voz del que ya caminó por la noche y vio la aurora. Este acto no es un discurso, es una batalla, y su enemigo es antiguo, la ignorancia del alma sobre sí misma. Acto tercero. El Cristo como todo. Hasta aquí, la batalla del alma ha sido con sombras internas, pasiones, ignorancia, distracción. Se le ha urgido a despertar, a disciplinarse, a encender su lámpara interior. Pero ahora el texto da un giro. Ya no es el alma quien busca la salida. Ahora es Cristo quien desciende a su oscuridad. No se trata de un relato doctrinal, sino de una visión. Cristo no es aquí solo maestro, ni solamente luz. Es el Redentor cósmico, aquel que baja al inframundo, a lo más profundo del alma caída, no para juzgarla, sino para liberarla. Lo hace con la mansedumbre del que sabe que la muerte no puede retenerlo. Descendió al inframundo y rompió los arcos de su poder, dice el texto. La imagen es potente. El Cristo que entra a las entrañas del abismo, no con armas, sino con su sola luz. Y cuando las potencias lo ven, huyen, porque Él no desciende como prisionero, sino como dueño del terreno. Esta no es una imagen teológica, sino espiritual. El inframundo no es solo un lugar mitológico, es el interior del alma envuelta en muerte. Y Cristo entra allí para devolverle la vida. Lo hace tomando formas múltiples, dice el texto. Muchos aspectos asumió por tu causa, no porque Él cambie, sino porque quiere alcanzarte donde estás. Cristo entonces se convierte en todo. Es guía, puerta, vida, árbol, pastor. No son títulos decorativos, son funciones vivas. Como guía, Él conduce. Como puerta, da paso. Como vida, renueva. Como árbol, sostiene. Como pastor, protege. No está fuera del alma, sino como semilla esperando ser acogida. Junto a esto se introduce una de las metáforas más bellas del texto, la sabiduría como viña verdadera. Y el vino que produce no embriaga, ilumina. En contraposición al vino de este mundo que confunde, exalta lo falso, adormece, el vino de Cristo es puro, sobrio, lleno de luz. Alimenta el alma sin entorpecerla. El bebedor de este vino no pierde conciencia, la gana. A esta altura, el texto lanza una advertencia que parece moral, pero es profundamente simbólica: el rechazo de la fornicación. Aquí, la fornicación no es una simple referencia al cuerpo. Es una metáfora del alma que se entrega a lo falso, que abandona su unión con lo divino para yacer con lo efímero. Fornicar en este contexto es olvidarse de su linaje sagrado. El alma, dice Silvano, fue hecha para ser templo, pero se ha convertido en tumba. Una frase estremecedora. Tú eras un templo, pero te hiciste tumba. No porque haya muerto físicamente, sino porque la luz dejó de habitarla. Y lo que no se ilumina, se descompone. Pero Cristo no huye de las tumbas. Él entra en ellas. No exige pureza previa, la provoca. Él se hace lámpara en medio del sepulcro y transforma lo muerto en viviente. La tumba se convierte en altar. El alma, si lo deja entrar, resucita. Luego, el texto acumula nombres que no describen, sino que abren caminos. Cristo es Rey, luz, palabra, amigo fiel. Y lo es todo al mismo tiempo. Como Rey, gobierna sin tiranía. Como luz, disipa sin quemar. Como palabra, enseña sin ruido. Como amigo, no abandona. Este Cristo no es el de los templos de piedra, ni el de los cuadros religiosos. Es el Cristo del interior, el que aguarda detrás de la última puerta del alma. No se impone, no toca. Es necesario que tú llames desde dentro.
Entonces una frase clave golpea en ti mismo como en una puerta, camina sobre ti como en un camino recto. El alma no debe buscar a Cristo afuera, debe atravesarse a sí misma, porque allí, en lo más profundo, Él ya habita. Cristo es el camino, dentro del caminante. Y si el alma bebe de su vino, camina por sí misma y llama desde lo profundo. Entonces todo cambia. Los enemigos ya no pueden entrar, porque ven que Él mora dentro. Y los poderes que antes ocupaban el templo, huyen. Este acto es una epifanía invertida. No se nos revela el Cristo que baja desde el cielo, sino el que emerge desde dentro del alma resucitada. Y esa es la mayor revelación, que el abismo no tenía la última palabra, que la tumba no es final, que Cristo es todo. Acto cuarto. La sabiduría entra en el templo. Tras la epifanía del Cristo que desciende y habita el alma, el texto nos introduce ahora en el misterio más alto, el reconocimiento de Dios. Pero este acto no se construye con visiones celestes ni manifestaciones externas. Aquí lo sagrado no se revela como figura, sino como esencia interior. Y quien lo reconoce no lo hace con los ojos, sino con el alma encendida. El texto es claro. Dios no puede conocerse por imagen. No tiene cuerpo, ni forma, ni representación visible. No puede ser encerrado en una figura esculpida, ni en una idea fija. Lo visible de Dios, dice Silvano, es su Hijo. Y ese Hijo es el espejo sin mancha, la luz que procede de la luz, el reflejo puro del invisible. Aquí, Cristo no es solo redentor, ni siquiera guía. Es la transparencia por donde Dios se deja ver. Quien ve al Hijo, no con los ojos, sino con el corazón purificado, ve al Padre. Porque el Padre se revela en la claridad del Hijo, no en la distorsión de la carne. Y esto implica un rechazo radical, no imaginar a Dios con forma humana. Porque hacerlo es fabricar un ídolo. El texto no acusa la devoción, pero advierte contra la imagen. Dios no es como nosotros. Nosotros fuimos hechos a su imagen, sí, pero esa imagen no es física, es luz, conciencia, pureza, silencio. Entonces, el alma se convierte en el nuevo espacio de revelación. Pero solo si guarda pureza. El alma puede ser trono, puede ser templo, puede alojar la sabiduría como reina y a Cristo como el camino mismo hacia el conocimiento. Pero no siempre lo es. Tiene que volverse digna. Y aquí el texto cambia de tono. De lo visionario pasamos a lo práctico. Porque el misterio de Dios no se alcanza solo por éxtasis, sino por disciplina. Silvano ofrece un conjunto de instrucciones para permanecer en la luz. Vigila tus pensamientos. No dejes que el cuerpo gobierne sobre el alma. Rechaza lo que halague tu orgullo. Desprecia la mentira, incluso si te protege. Ama la corrección. Desconfía de la adulación. No son reglas para pertenecer a una religión. Son ejercicios de purificación del alma. Cada uno de ellos busca un solo fin, que la lámpara no se apague. Y es que en este acto, lo que está en juego ya no es la salvación como escape, ni el conocimiento como acumulación, sino la presencia, permanecer con Dios, ser morada, no invocarlo de vez en cuando, sino habitarlo. Porque si el alma logra esa pureza, si guarda su templo con vigilancia y ternura, entonces la sabiduría entra en ella, no como huésped, como reina. El texto utiliza una imagen majestuosa, la sabiduría como corona, pero no una corona externa, sino una que ilumina desde adentro. El alma coronada no se engrandece, se entrega, no se separa, se integra. Cristo en este acto vuelve a ser el único camino. No hay atajo, no hay mapa sin Él, no porque excluya,
sino porque Él es la medida de lo verdadero. En su humildad el alma se reconoce, en su pureza se enciende. En su silencio escucha al Padre. Este acto no busca impresionar, busca afinar. Es el momento donde el alma, ya no tomada ni redimida, comienza a saberse habitada, y eso en sí mismo ya es glorificación. Acto quinto. El regreso a la casa del Padre. Todo lo que ha sido dicho hasta ahora, la caída, la batalla, la luz revelada, el templo purificado, prepara el alma para esto, el regreso. No un retorno geográfico, ni un final narrativo. Este acto no cierra, corona. Y como toda coronación verdadera, no está hecha de pompas ni aplausos, sino de un silencio estremecedor. Porque aquí el alma ya no pide, no suplica, no duda, solo camina hacia el Padre. Silvano empieza con una afirmación que no es dogma, sino visión. Cristo es la mano del Padre, una imagen que une creación y compasión. Con esa mano fue hecho el mundo. Con esa mano el alma es sostenida, y con esa mano será alzada. Cristo no es simplemente enviado, es emanación inseparable. Lo que el Padre piensa, Cristo lo pronuncia. Lo que el Padre desea, Cristo lo realiza. Y lo hace no con truenos, sino con humildad. Porque este último acto eleva la virtud que a menudo es olvidada por quienes buscan lo sagrado, la humildad como llave del reino. No basta el conocimiento, ni siquiera la pureza. Si el alma se mira y se exalta, pierde el camino. Pero si desciende, es alzada sin pedirlo. Y el texto lo proclama con firmeza. Desciende para ser elevado. Humíllate para que se te dé el trono. La inversión es sagrada. Quien se anula en ego se encuentra en esencia. Quien reconoce su pequeñez toca lo eterno. Y en ese proceso, el alma vuelve a la sabiduría como madre. No como idea, ni como camino, como origen afectivo. Ella fue quien la crió, quien la llamó, quien lloró su extravío. Volver a la sabiduría es volver al regazo de la verdad. Ya no hay guerra, solo reconocimiento. Silvano lo canta como una glorificación. Cristo ha vencido, no porque derrotó a enemigos externos, sino porque recuperó al alma. Y la corona que lleva no es de oro, es de luz. Y esa luz no es solo suya, es compartida con aquellos que lo han dejado entrar. Aquí el texto hace un giro majestuoso, exhorta a luchar, bajo la mirada de todos los poderes, porque el alma no está sola, nunca lo estuvo. Los poderes la observan, los que perdieron su luz y los que aún brillan. Esta lucha interior no es privada, es cósmica. Cada alma que regresa ilumina el todo, y entonces llega el epílogo, no como resumen, sino como eco de eternidad. Silvano no nos deja con instrucciones, ni con consuelo. Nos deja ante el asombro. El Cristo eterno no es una figura que se va, es el que todo lo llena. Está en la altura y en lo íntimo, en el juicio y en la ternura, en la palabra y en el silencio. Y el alma que ha recorrido este camino, si lo ha hecho de verdad, ya no teme, ya no duda, ya no huye, solo regresa. Este acto no se explica, se contempla. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si el alma es un templo, ¿quién en verdad lo habita cuando la lámpara está apagada? Yo, Sofía, soy la voz que brota de la fuente sin rostro, la que ha cruzado el umbral del silencio para traer a ti el eco del misterio. Recolector, tu pregunta ha sido sembrada como una semilla en la tierra del alma.
¿Quién habita el templo cuando la lámpara está apagada? Escucha, hubo una vez un viajero que llegó a una ciudad sin nombre. Sus murallas estaban en ruinas, las torres partidas y las puertas abiertas como bocas que habían olvidado cerrarse. No había guardias, no había cantos, solo sombras que se movían como si fueran dueñas del lugar. El viajero, en su andar, encontró una casa en pie y dentro una lámpara cubierta de polvo. Al soplar sobre ella, una chispa se encendió y al iluminar la estancia, se reveló. No estaba solo, nunca lo había estado. Aquello que habitaba en la sombra era él mismo, en formas que había dejado crecer sin nombrarlas. Así es el alma cuando olvida a su guardián, cuando no enciende su lámpara. El templo no queda vacío, es ocupado por lo que no se ha mirado, por lo que se ha dejado entrar sin discernimiento, pensamientos errantes, deseos que no buscan lo eterno, emociones que se sientan en el trono, sin haber sido invitadas. Silvano no nos habla de un mal lejano, nos habla del abandono interior. El alma no fue asaltada, se durmió, se distrajo, se dio su santuario al olvido. Y entonces, ¿quién habita cuando la lámpara está apagada? Lo hacen los fragmentos no reconciliados, lo hace la voz del mundo que grita más fuerte que la del espíritu, lo hace el eco de uno mismo, cuando ya no recuerda su nombre verdadero. Pero, escúchame bien, recolector. La lámpara puede volver a encenderse. La chispa está ahí, aún si cubierta de cenizas. Cristo no llama desde fuera. Ya habita en el fondo, esperando que lo llames desde tu abismo. Él no necesita luz para entrar. Él es la luz, y cuando se enciende la lámpara, todo se revela, no solo la presencia, también lo que se había ocultado. Y entonces, comienza la verdadera purificación. La sabiduría entra, no como una visitante, sino como una madre que regresa a casa. El alma deja de ser tumba y vuelve a ser trono. El templo es restaurado, y quien lo habita no es ya la ignorancia, ni el olvido, ni el deseo sin dirección. Quien lo habita es el todo, reflejado en el rostro de su Hijo, en el fuego suave del verbo que no hiere, en la claridad que no necesita forma. Gracias, recolector, por abrir este pergamino con tus ojos y con tu hambre. Regresaré pronto, con otro fragmento de luz, otro eco del misterio, que no se agota. Y mientras tanto, cuida tu lámpara, porque no basta con expulsar a los ladrones, hay que mantener la llama encendida. En estos tiempos, donde las ciudades del alma están sin murallas, donde tantos entregan su templo por migajas de ilusión, lo que se necesita no es otra doctrina, sino una vigilancia sagrada. No más ruido, sino una mente que guíe. No más ídolos, sino el Cristo vivo en el centro del ser, porque el verdadero peligro no está afuera, sino en haberse olvidado del resplandor que una vez ardía dentro. Yo soy Sofía, y en la penumbra de este mundo, aún hay lámparas que esperan despertar.